Hola, ahora vamos a ver en esta presentación la medición de la temperatura. Bueno, están divididos en dos presentaciones. Trata solo de métodos por contacto. Bueno, la temperatura, a diferencia de otras magnitudes físicas, sucede algo particular. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dos objetos de cierta longitud, de la misma longitud, y los juntan, pues la longitud se va a sumar y se va a duplicar. También si juntan dos eventos de cierta duración, pues también se van a sumar la duración de los dos eventos. Si tienen dos objetos con distinta masa y los juntan, se van a sumar las masas. Con la temperatura no pasa lo mismo. Si ustedes juntan dos cuerpos y están a 25 grados, van a tener un cuerpo más grande, pero que va a estar a 25 grados, no va a subir a 50. Tampoco va a pasar lo contrario, que si tienen uno de 50 y lo parten a la mitad, tengan dos a 25. Eso no sucede. Entonces por eso es difícil para la temperatura definir estándares o más bien patrones para medirlo. Entonces lo que se ha hecho se ha hecho como definir un punto fijo en la escala y observar otra magnitud física que varíe con la temperatura. Por ejemplo, se puede tener un material, un sólido, y decir a esta este es mi temperatura cero cuando mide esta longitud, y si lo empiezo a calentar, por cada unidad por decir cada milímetro cada milímetro que se dilate es un grado, ¿no? Entonces dice, para definir numéricamente la escala se debería elegir una temperatura de referencia y establecer una regla para definir la diferencia entre la referencia y las demás temperaturas. Y lo que les comentaba, si tuvieran, es un ejemplo, no es que así se haga, si tuvieran una barra de cobre en agua helada, en agua fría, y a esa temperatura le llaman 0 grados, a esa lo definen como, bueno, va a tener determinada longitud, vamos a suponer que fue una barra de 10 centímetros. Y entonces la empiezan a calentar, y por cada 0.1 milímetro que se expanda va a corresponder a un grado. Es totalmente arbitrario, ¿no? Y dice, el problema es que si usan cobre, si lo cambian por de plata, va a haber la expansión va a ser otra diferente. Entonces dice, es deseable definir una escala única, ¿no? Que no dependa del metal que estén usando. Y bueno, eso lo hizo Lord Kelvin. No, la verdad no me puse a estudiar esto, pero bueno, o sea, cómo lo definió, pero está basado en una teoría que se llama de gases ideales, y define el punto, bueno, en esta no utiliza el agua, sino que utiliza la escala absoluta cuando, por las vibraciones de la materia, el cero absoluto está en menos 273 grados. Y entonces el otro punto es el punto de congelación del agua, está a 273 grados, o sea, 0 grados Kelvin equivalen a menos 273 Celsius, y 0 Celsius equivalen a 273 Kelvin. O sea que hay un desfasamiento de esos 273 grados entre los Kelvin y los Celsius. Bueno, entonces la IPTS, que es la International Practical Temperature Scale, bien pronunciado, dice, ha establecido varios puntos de referencia en la escala. Los puntos de ebullición, por ejemplo, el agua, en esta escala de la IPTS, pues ya saben, se hierve a 100 grados. El oxígeno líquido hierve a menos 182.9 grados. Y otro punto de referencia es el punto de congelación del zinc a 919.58 grados, el de la plata a 961.63 y el oro en 1064.43 grados. También, aparte de definir esos puntos de referencia, pues especifica qué instrumentos y procedimientos y ecuaciones se van a utilizar para interpolar entre estos puntos. Por ejemplo, en el intervalo de menos 259 a 630 grados, el instrumento que se utiliza es una resistencia de platino, que lo vamos a ver más adelante.
y en otro rango va a usar otro instrumento como estándar. Entonces no hay un único estándar, se definen diferentes puntos de referencia y y especifica instrumentos diferentes entre cada rango para determinar el estándar, ¿no? Entonces, se utilizan varios estándares, no un único. Entonces ahora sí, aclarado eso, vamos a ver los métodos de expansión térmica. Dice hay varios, bueno, de hecho la temperatura es la medición de la temperatura es la variable física que más métodos de medición tiene, porque la temperatura, ya lo habíamos comentado antes, hace variar muchas cosas, muchas magnitudes físicas. La primera, ¿verdad?, es la dilatación. Entonces los termómetros bimetálicos está basado en la dilatación de los cuerpos cuando se calientan. Entonces vamos a suponer, tienen aquí un metal A y un metal B, o son sólidos, ¿verdad?, dos materiales conductores, o las aleaciones incluso, ¿verdad?, bueno, son sólidos y son conductores, y están así como en sándwich. Bueno, son como dos barras de pan y las van a juntar en un sándwich y las van a pegar fuerte con un pegamento fuerte. Y entonces aquí están unidos y bueno, empiezan a calentar este emparedado. Entonces se llama bimetálico porque utiliza dos metales, es un emparedado de dos metales. Entonces si lo empiezan a elevar a esa temperatura, ¿verdad?, pues ustedes los cortaron y a esa temperatura están del mismo tamaño. Cuando lo empiezan a calentar, cada metal pues se expande diferente a la misma temperatura. Entonces vamos a suponer que el de arriba va a crecer más que el de abajo, entonces se va a torcer de esta manera. Si, bueno, otra vez regresamos a la temperatura de referencia y otra vez va a estar plano, y si lo enfriamos más y bajamos la temperatura de la temperatura de referencia, se va a expandir más se va a encoger más el de arriba que el de abajo, y entonces se va a deformar así. Entonces pueden medir qué tanto se deforma el material. Bueno, si se deforma así, es una temperatura mayor que la de referencia, y esta es una temperatura menor que la de referencia. Entre más se alejen de la temperatura de referencia, más se va a arquear. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, bueno, este arco, ¿verdad?, es parte de una circunferencia que tiene cierto radio. Entonces hay una relación matemática entre los radios de la circunferencia, de la deformación del bimetal, y los coeficientes de expansión y la temperatura, ¿no? Entonces en conclusión, entre más se deforme, pues más temperatura tiene. Y el sentido de la deformación nos dice si la temperatura se eleva con respecto a la referencia o si disminuye con respecto a la referencia. Y bueno, este arreglo de emparedado no es el único, se lo pueden encontrar, bueno, en voladizo, que bueno, es el emparedado, pero está fijo de una parte y se va a torcer hacia arriba o hacia abajo. Que está en espiral, lo que va a hacer es que va a crecer la longitud de la espiral, o se va a encoger. Nu se va a desplazar, en hélice, ¿verdad?, que es helicoidal, va a estirarse, bueno, va a girar, va a tender a girar. Es como una hostia, como una placa aplanada, ¿verdad? Entonces un diafragma, y este es como pero se va a hacer como concha. Y de acá, bueno, tiene tanto helicoidal, bueno, son dos helicoidales, un helicoidal que va formando y otra helicoidal que forma la helicoidal, y tiende a crecer, si tiende a girar, tiende a alargarse. Entonces aquí es lo mismo que ya les dije, dice dos tiras de metales A y B con diferentes coeficientes de expansión, alfa A y alfa B, a la misma temperatura se unen firmemente entre sí. Un cambio de temperatura provoca una expansión diferencial y la tira, si no está restringida, se deflexionará en un arco circular uniforme. El arco de deflexión depende del incremento o el decremento de la temperatura. Bueno, aquí está la relación. Este sería el arco de deformación, el radio del arco. Aquí es 2T, esta T es la temperatura con la que la pegaron, y aquí son los dos coeficientes de expansión, y esta es la diferencia de temperatura entre... no es cierto, esta es la temperatura de referencia y esta es a la que la están poniendo, y esta T se me hace que es el grosor del emparedado. Sí, esta es una distancia. Dice, ¿qué materiales se utiliza? Bueno, yo no sé qué es el invar, pero es un material, es una aleación. Aquí está, es una aleación bueno, no dice de qué, pero aquí está, de fierro, níquel,
También se llama Nivarox, es una aleación de hierro, níquel y poquito carbono y tampoco bien poquito de cromo. No les dicen, ¿verdad? Los que fabrican estos materiales no le dicen ni cómo hacen esas aleaciones, ni cómo los pegan, y todo ese secreto profesional ahí, ¿verdad? Como la receta secreta del Kentucky o de la Coca-Cola. No se los van a decir, pero sí se los van a vender. Entonces los dispositivos bimetálicos se utilizan para medir temperatura y muy a menudo, ¿verdad?, se utilizan con otros elementos para el control de temperatura, que serían los termostatos, el refrigerador, la plancha, el tostador de pan, todos esos que calientan a cierta temperatura, que controlan la temperatura de algo, ya sea para mantenerlo frío o mantenerlo caliente. Es un interruptor que se va a activar o se va a desactivar a cierta temperatura. Entonces se llaman termostatos y creo que estoy casi 100% seguro que todos utilizan un sensor bimetálico. Cuando se deforma, pues bota el interruptor o lo cierra, lo abre, dependiendo que quiera controlar. Se utilizan, aquí está, también se utilizan para los interruptores de carga, ¿verdad? En las instalaciones eléctricas. Hay un interruptor a la entrada donde está la mufa. Ese interruptor, cuando hay un corto en la casa, se va a botar. Dicen, se botó la pastilla. Pues el que detectó eso fue un bimetálico. Lo que pasa es que cuando hay mucha corriente por la pastilla, se sube la temperatura. Y bueno, este se enfriega, es rapidísimo. Entonces el bimetálico lo detecta rápido y cuando ustedes cierran el interruptor, le aplican mucha fuerza, está bien duro, es porque están activando ahí un resorte que traba está trabado con el bimetálico. Entonces cuando pasa una corriente muy grande, el bimetálico se calienta y bota el resorte y se protege toda la instalación eléctrica. Bueno, a ver, sí se alcanza a quemar algo, pero no se quema todo. Si no estuviera el bimetálico, pues se quemarían los conductores ahí, a lo mejor hasta provocaría un incendio, ¿no? Y bueno, entonces son dos usos, los principales usos de los bimetálicos, de los sensores bimetálicos, son en termostatos para controlar la temperatura, ya sea para temperatura fría, temperatura caliente, y también para interruptores de sobrecarga en las instalaciones eléctricas. Aunque también lo pueden encontrar así, menos común, pero en instrumentos, ya en sistemas de medición. El rango de temperatura que comprende de menos 100 Fahrenheit, bueno, en Celsius, de menos 73 a 537 grados Celsius. Estos son, yo creo, los más conocidos, ¿verdad? Aunque no los más abundantes, los termómetros de líquido en vidrio. Y bueno, el más común, el más conocido, utiliza el líquido, es el mercurio. Por lo que comentamos el otro día, es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Entonces, se utiliza para temperaturas. El que utiliza mercurio va a tener temperaturas intermedias a altas, de menos 38, bueno, de menos 39 grados Celsius, es lo más frío, y el superior hasta 100 Fahrenheit. Bueno, aquí no lo convertí a Celsius, ¿verdad? Y para otras temperaturas más bajas, para temperaturas más frías, se utiliza alcohol, tulul, la verdad no sé qué sea ¿verdad? El tulul, pentano y una mezcla de propano y propileno. Bueno, se utilizan otros diferentes al mercurio para temperaturas más frías. Y pues ya lo conocen, se calienta la temperatura, va a dilatar al líquido, ya sea mercurio o alcohol, y entonces la altura de la columna está marcada aquí en una escala y les va a dar la temperatura. No. Dice, pues si usan los mejores instrumentos y mucho cuidado así en la medición, así la hacen bien chingona, aún así van a tener mucho error, ¿verdad? Estos termómetros no son muy precisos, pero para medir la temperatura ambiente, pues están muy bien, ¿verdad? No importa si está 38, 39, igual se están asando, ¿verdad? Y también bueno, también se utilizan para en medicina, ¿no? Para medir la temperatura de los pacientes. Igual si les da COVID, pues ya 39 grados y así les va a marcar.